Entonces vamos a comenzar con la sesión de hoy en Ñon Puché. Entonces, démosle. Estamos en un tema que es súper importante, que tiene que ver con el capítulo uno todavía, pero lo que vamos a ver hoy, de lo que vamos a hablar, va a ser primero adelantar un tema que se viene ya a las próximas sesiones y es que vamos a hablar de algunos saludos básicos en la variante. Al inicio de las sesiones hemos estado dando información sobre las formas de saludo. Vamos a ver algunas formas hoy día para que vayamos complementando y haciendo que esta lengua se vuelva a hablar tanto en el chat, en su comunidad o con quienes ustedes quieran. Y también vamos a seguir después con lo de los contenidos, el capítulo uno. Ya vimos el tema que llamamos las vocales. Vimos las semiconsonantes y hoy día nos vamos a tirar con este temazo que son las consonantes. ¿Ya? Entonces, pasemos a ver lo que serían más saludos básicos en la variante picunche. Y aquí lo traje con estos dos dibujos, ¿ya? Por un lado, un Wentru y por otro lado, una Domo, que van a ser quienes hablen y nos den el ejemplo. ¿Ya? Para quienes ya tengan el manual o lo usen en formato PDF, pueden ver en las páginas 13 y 76 este tema. Ahí lo pueden complementar de mejor manera. Bien, entonces esto es importante porque tiene que ver con cómo iniciamos una conversación con cualquier persona. Y acá tenemos esta pregunta que es una pregunta hecha en la variante picunche. Para preguntarle a alguien, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Vamos a decir en nuestra variante, Chum Liewini. Chum Liewini. Chum Liewini es la forma que usamos en la variante picunche para preguntar ¿cómo estás? Es diferente, levemente diferente a la variante de la Araucanía, pero tiene varias similitudes. Yo creo que tiene más similitudes que diferencias. Entonces, Chumliewimi, vamos a preguntarle a alguien después de saludarle. Por ejemplo, Mari Mari le dice uno a una persona, la otra persona le responde Mari Mari, no sé, Peñi, Lamien, Chuya, Llame, Tata, Papay, etcétera. Y lo primero que uno pregunta es, Chumliewimi, ¿cómo estás? Y acá tenemos la primera forma de responder, y aquí está la mien para mí, ya, o llame para las domo, responde lo siguiente. Cuando quiere decir estoy bien, lo puede decir de dos maneras. ¿Ya? Entonces voy a hacer aquí una ampliación para que todo el mundo lo vea. La primera forma, que es la que más uso yo, kote liewen. Kote liewen. Y hay gente que también dice una forma levemente distinta, pero que es sinónima. Kotre liewen. Kotre liewen. Entonces, para decir que uno está bien, uno puede decir kotre liewen o kotre liewen. Y ambas son válidas. Y esta forma tiene en su composición una palabrita que es muy importante que conozcamos desde ya. Y es esta palabrita. Aquí abajo la escribí en sus dos formas. La palabra cote o su otra versión, cotre. ¿Y qué significan estas palabras? Bien, bueno, buena. ¿Ya? Entonces de ahí viene esta forma para decir que alguien está bien. Entonces voy a hacer el ejemplo o el ejercicio con el Peñi Ramón. Mari Mari Peñi Ramón, Where will it be? Chumliewimi Peñi. Tư yêu bình tư yêu ¿Ven? Ahí tenemos un ejemplo con el Peñi Ramón.
Yamai. Entonces, avancemos para que sigamos viendo otras formas de iniciar una conversación. Aquí tenemos una forma levemente distinta que se usa también para indicar que alguien se encuentra bien. Tenemos aquí al mismo Tata que está preguntándole a la papay, Chumliewimi, Chumliewimi, y esta papay le responde la siguiente respuesta. Miren, le dice, Katul Kaliwen, Katul Kaliwen. O a veces le puede decir algo levemente distinto. Aquí está la diferencia. Kotril Kaliwen, Kotril Kaliwen. Y eso significa me encuentro bien. En comparación con la respuesta anterior, están dentro del ámbito de lo bueno, pero es levemente distinta porque estar bien es diferente a encontrarse bien. Entonces lo vamos a interpretar, porque esto no lo podemos traducir perfectamente, como un me encuentro bien, las cosas me salen bien, he andado bien. Entonces cuando quieran expresar esa idea, yo les recomiendo que usen Kotul Kallewen o la otra versión, Kotrul Kallewen. Igual dejo ahora eh, si alguien quiere preguntar algo. O también pueden usar el chat ahí para que mi Peña y Ramón o mi Peña Antulemo también les puedan responder. Ujú. Y bueno, veo que no hay ninguna pregunta. Avancemos. Ya hay días en donde uno no está bien, es común, ¿cierto? Y aquí aparece una forma para indicar que uno se encuentra mal. Entonces aquí este tata dice Chumlewini y esta papay no se encuentra bien, sino que se encuentra mal y le responde esta forma que es propia de la variante picunche, Kowun Kallewen, Kowun Kallewen. Entonces cuando ustedes no anden tan bien, algo les salió mal, andan de malas quizás, entonces les recomiendo que digan esta forma, Kowun Kallewen, ¿ya? ¿Y de dónde viene este Kowun Kallewen? De esta palabra que está aquí abajo, que en picunche significa mal o malo. Kowun. Kowun significa mal, malo, mala, ¿ya? Y la usamos para expresar que uno anda mal diciendo Kowun Kallewun, ¿ya? Ahí me pregunto, ¿cómo vamos? Ya estoy viendo que mucha gente está anotando, ¿ok? La buen Marcia ahí nos está saludando. Ya, entonces, Peña y Ramón, Kawai Tata. Peñi, Iñe Rantum. Ajá. Bueno, para la mayoría de la gente que no se maneja mucho todavía en la lengua mapuche utiliza muchas partículas. Y en este caso, cuando nosotros decimos Kubun, Kayun, hay una partícula ahí que es K. Me gustaría, Peña y Cor, que si usted nos pudiera explicar más o menos la composición de esas partículas, porque también está la partícula Yeu dentro de la forma de saludar, tanto positiva como en este caso la forma negativa. Ujú. Eh,
Voy a hacerlo de una manera muy sencilla, muy simplificada, para que la mayoría lo pueda comprender, porque esto es un tema que se va a ir viendo a medida que vayamos avanzando en el conocimiento, ¿ya? Esta palabra que se ve grande, ustedes dicen, oh, qué larga la palabra, pero bueno, si uno lo compara con el castellano, son tres palabras, una es más larga que las otras, pero igual tiene la misma longitud, por decirlo así, ¿ya? O parecida. Entonces esta palabra, Kowun Kalyewan, se compone de cuatro partes, ¿ya? La primera es la palabra Kowun, que significa malo o mal. Después viene otra parte, que es Ka, otra parte, que es Lieu, y una parte final, que es En, ¿ya? Kowun ya lo dijimos, significa mal o malo. En es una partícula o una parte, ¿cierto? Que indica que yo hago la acción, ¿ya? Para quienes se acuerdan del colegio, esto corresponde a una conjugación, como le dicen, ¿ya? Entonces, esto significa yo, mal. Lieu corresponde a una parte que significa estar haciendo algo, efectuar algo, estar haciéndolo o encontrarse haciendo algo, ¿ya? Y esto es como encontrarse haciendo algo, estar haciendo algo. Y K es más difícil de explicar ahora, pero vamos a decir que es necesaria para que esta composición funcione, ¿ya? Entonces, vamos a ir viendo a medida que avancemos en el conocimiento que la lengua mapuche se compone de esa forma, con estas partículas. Y es así como vamos a ir aprendiendo a construir oraciones más largas o expresiones con otras de estas partículas. ¿Ya? Mañupoimi Peñi Ramón. Avancemos. Aquí hay una forma importante también, una palabra importante, una palabra con peso que se usa mucho en el contexto cultural mapuche. Y aquí puse especialmente a una persona a la izquierda que indica que es o proveniente de la Araucanía o proveniente de Huilimapu, la zona Huilliche, ¿ya? Que se encuentra al sur de la Araucanía, y las personas que hablan las variantes de esa zona utilizan mucho una palabra muy conocida que es Felei, y en otras zonas, especialmente más hacia el sur, usan otra palabra que es equivalente a Felei, que es Femi, ¿ya? A veces acompañan esta palabra con otra que es Mai, entonces dicen Felei Mai, Femi Mai, y se refieren especialmente a sí, es así, ok, cuando alguien dice que algo efectivamente es así, o ok, está bien, es una palabra muletilla que podríamos decir, o una palabra que se usa mucho porque es de mucho peso. Bueno, en la versión picunche de la lengua tenemos nuestra propia palabra, y es esta que está aquí abajo, aquí abajo. Entonces por eso ella es picunche. Vemngei, vemngei. Entonces cuando alguien quiere decir que algo es positivo, que algo es así, que está bien, que ok, ¿cierto? Vamos a decir vemngei, vemngei. Esa es la palabra que vamos a usar en la zona picunche. Y bueno, también lo podemos acompañar de mai, vemngei mai, ¿ya? No sé si alguien conocía esta forma Bemñey,
las personas que recién se están incorporando a este aprendizaje. Antiguamente también se podía decir que Bemñey se usaba en la zona de la Araucanía, pero hoy en día es más fuerte o más común el uso de la palabra Feley, ¿ya? Es el equivalente que tenemos. Peñi Ramón. Solo una anécdota, Peñi. El otro día fui al súper a comprar y pasé por la caja y me dijeron, no sé, pues son tantas lucas. Y yo dije, ah, Peñey, porque estoy acostumbrado a usarlo hablando con el contexto picunche y se me salió nomás, pues se me salió. Pero yo creo que no es malo empezar a usarlo, tampoco en la vida cotidiana, si al final es algo que debemos potenciar. Ujú. Es una pequeña anécdota, Peñi. Bemñey Peñi. Yo uso esta palabra también con mis Peñi y Lamien de la Araucanía y la entienden perfectamente, así que no hay ningún problema. Bemñey. Así vamos a tratar de decirnos entre nos. Y bueno, me parece que esa era la última que íbamos a mostrar. Así que me gustaría saber si tienen alguna consulta, porque ahora vamos a comenzar con la sesión de hoy. Así que dejo abierto ahí el micrófono o los comentarios en el chat. Ya, ahí el Peñi Renan, Bemñey Peñi. Vamos a usar la palabra Bemñey. Bemñey Peñi. Ahí está. Ofelei también, usan en la Araucanía, pero acá en lengua picunche, Bemñey. Mai, me preguntan aquí, la Muen Sarai, me pregunta, Mai significa pues. Entonces si yo le digo Bemñey Mai, es como si le pusiera un pues o un po. Y entonces, Bemñey Mai, sí pues, sí po, es una palabra que se usa mucho eh, para darle una... No sabría cómo expresarlo bien, pero es como casi una muletilla. Es decir, una palabra de adorno o que acompaña a otra para potenciarla, ¿ya? Y tiene como equivalencia, pues, ¿ya? Pues. Y la usamos en Picunche solamente para decir pues, ¿ya? Entonces es como una reafirmación, ahí está diciéndolo bien la Lamoyerca, potencia a la palabra anterior. Entonces, pues, ¿ya? Entonces, veamos ahora lo que vamos a conversar en esta sesión y tiene que ver con las consonantes, ¿ya? Y las consonantes las dividimos en dos grupos. Las consonantes que son similares al castellano y que cualquier persona que habla castellano no debería tener casi ningún problema en pronunciarlas, y otras consonantes que son diferentes al castellano. Entonces, primero veremos las 8 consonantes que consideramos similares a las castellanas para que vayamos incorporando nuestro vocabulario y, o sea, vamos incorporando más vocabulario y también aprendamos a pronunciar. Y aquí están, ya pasemos a verlas mejor y así vamos anotando cuáles son y cómo se escriben. Entonces, aquí tenemos esta primera consonante, ¿ya? Que se escribe una C y una H. En castellano también la tenemos, ¿ok? Pero yo debo decir que muchas personas, en castellano chileno especialmente, no la pronuncian de la manera estándar. Pero la mayoría de las personas, especialmente quienes tenemos más de 40 años, la podemos pronunciar de la manera más estándar. Entonces, les traje para que lo reafirmen como conocimiento la articulación y la pronunciación de esta consonante. Ya veamos acá cómo lo dice el monito. ch, ¿Se escucha bien? ch, Ya me dicen que sí, que se escucha bien. ch, Y ahí veamos cómo lo dice el hombre. ch,
Ya, hay muchas personas que, por ejemplo, para decir el nombre, o sea, o por ejemplo, ya veamos esta palabra, que significa adiós en castellano. La palabra chao significa adiós, ¿ya? Adiós, ¿ya? No dicen chao, dicen chao, ¿ya? Ese chao no corresponde a esta letra, sino que a la forma más estándar, chao, ¿ya? Debía haber usado quizá otro ejemplo, porque justamente aquí, en Picunche, aparece una palabra que es chao. Chao es la palabra que usamos en Picunche para referirnos al papá o al padre. Entonces, chao es un papá o un padre de familia, ¿ya? Una persona masculina, ¿cierto? Que tiene hijos. Es un chao. Y también la usamos como forma de cariño. Por ejemplo, yo a un amigo muy cercano, muy querido, le puedo decir Mary Mary chao. Tanto hombres como mujeres podemos hacer eso. Mary Mary chao. Es una forma de expresar el cariño, tratando a la persona como papá. Y creo que en castellano chileno también en algunas zonas se usa. Hola papá, también se usa. Aquí tenemos una palabra que también es conocida, che. Che significa persona, persona. Todos los que estamos acá somos che, persona. Aunque también podríamos decir que hay una catalogación diferente de lo que es ser persona, porque hay personas que pueden perder su categoría de persona si es que se comportan mal. Por ejemplo, si beben o suelen beber, dejan de ser che. Eso suele ocurrir mucho en las comunidades y bueno, si una persona mata, se comporta mal o hace cosas que son realmente negativas, pierde su categoría de che. Entonces vamos a usar che para decir persona. Y bueno, se extiende este significado al plural de personas, que sería en este caso gente. Entonces también gente. Por eso acá las personas podemos decir picunche, que significa persona del norte o personas del norte, gente del norte, nortina. Y acá tenemos otra palabra, chihuay, chihuay, que se refiere a esta niebla, pero debo especificarla bien. No es la niebla que sale de como una humedad de la tierra, sino que es esta niebla que está asociada especialmente a las cascadas o a los cursos de agua. Son dos tipos de niebla distintas, ¿ya? Esta, que está asociada a los cursos de agua, se denomina chihuay, chihuay, ¿ya? Que era un apellido también antiguo en la zona Picunche, ¿ya? Por el valle de Casablanca había, antiguamente se encontraba gente, che, con este apellido, linaje, chihuay. Sigamos entonces, ya vimos la letra che, ustedes saben que pueden escribir acá en el chat por cualquier pregunta a medida que vayamos avanzando o levantan la mano. Aquí tenemos otra consonante que es súper fácil porque la conocemos en castellano, ¿ya? Y es la que escribimos con la letra K. Y suena tal cual como la usamos en castellano o en inglés también podríamos decir. Y aquí tenemos algunas palabras de ejemplo. Esta palabra que ya habíamos visto al principio de la sesión, kawun, 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 significa malo o mal, ¿ya? Recién vimos cómo nos referíamos cuando uno se encuentra mal. Kawun kaliwen decíamos. Entonces, kawun lo vamos a usar para decir malo o mal, ¿ya? Entonces, si es que una persona es mala, le diríamos kawun che, kawun che, una persona mala. Y si la persona es, por el contrario, buena, le diríamos kete che. Kawun che, si es mala persona, kawun che, si es mala persona, disculpen,
y Kotuche, si es buena persona. Justo ambas comienzan con la letra K. Aquí tenemos otra palabra que es súper importante en términos de la cosmovisión, Kimen. Kimen. Acuérdense siempre de que esta letra es la E, no es una U, es la E. Kimen. Y Kimen es el saber y el conocimiento. Kimen. Las personas deberíamos siempre dedicarnos a cultivar el Kimen. Y no solo a cultivar el Kimen, a compartir el Kimen, que es muy importante. Como lo estamos haciendo en esta aula virtual, entre todos y todas estamos compartiendo este Kimen. Voy a ver aquí qué nos dicen. Ahí el Peñi Carlos nos habla de una toponimia chihuayante, que le dicen chihuayante, chihuayante. Y acá tenemos algo que tiene que ver con la cosmovisión también. No vamos a adentrarnos en este tema porque es muy largo, pero Kai Kai Vilo, Kai Kai Vilo, que en castellano se suele escribir como Kai Kai Vilu, ya Kai Kai Vilo, que es muy importante para el origen del pueblo mapuche. Kai Kai Vilo. Y así lo escribimos en Picunche, ¿ya? Veo que estamos avanzando bien, así que vamos a seguir eh, para que sigamos aprendiendo cómo son estas consonantes similares al castellano, que no revierten ninguna dificultad. Ya, aquí tenemos una consonante que es la típica L, ¿ya? Voy a decirles que en la lengua mapuche y picunche no hay un solo tipo de L, así que esta, que se escribe así, tal cual, la analizaremos con un video para que sepan dónde tienen que poner la punta de la lengua para pronunciarla correctamente, ¿ya? Fíjense bien en la punta de la lengua en este video para que podamos pronunciarla bien. Voy a subir el volumen. La punta de la lengua no tiene que tocar los dientes. En castellano, cuando hacemos la L, tendemos a tocar los dientes incisivos. Por ejemplo, cuando uno dice la palabra loco, loco, uno se acerca con la punta de la lengua a los dientes. Loco, lolo, no sé, las palabras con L que conozcan en castellano. En este caso, tenemos que evitar que la punta de la lengua toque los dientes. Y bueno, aquí en este videíto aparece esta representación de la cabeza y acá tenemos los dientes. Entonces, en esta zona vamos a poner la lengua detrás de los dientes, en la zona que, bueno, fisiológica, o sea, físicamente, anatómicamente se llama alveolo esa zona, pero vamos a decir que no hay diente en esa zona, ¿ya? Entonces vamos a repetirla acá, disculpen, y vemos la mujer como lo dice, no se ve la punta de la lengua saliendo. L. Entonces aquí tenemos tres palabritas que vamos a pronunciar con esta L normal, le decimos, ¿ya? La palabra el, que significa canto o canción, y también significa música, ¿ya? Canto, canción o música. El.
Ey. Tenemos también el número 4, Meli, Meli, y tenemos la palabra cueva o guarida, Lolo, Lolo, Lolo. Ahí tenemos esta consonante. Si acá dice Lolol, Lolol. Avancemos. Aquí tenemos otra consonante, la consonante M, muy común. Y aquí tenemos algunas palabras para que las analicemos. Aquí tenemos esta palabra de esta ave, que es muy común en América, en las cumbres de América, aunque también está en otras zonas, y también es representativa de el levo con el que estamos trabajando, ¿ya? Mañque, mañque, mañque. Mañque significa cóndor, mañque, y tiene una ñ al medio, ¿ya? Posiblemente el apellido sea Manque, porque cuando quedó escrito en el registro civil no usaban la ñ en esa posición en castellano, pero la palabra original es Manque. Aquí tenemos otra palabra que es interesante, Mencue, Mencue, Meñcue, que es un tipo de cerámica, un tipo de cántaro, ¿ya? Es un cántaro que lo voy a mostrar aquí la fotito, por si no conocen lo que es un mencue, ¿ya? Es un cántaro que tiene una soga, una mau, y que permite que la persona lo agarre y al hombro lo transporta, especialmente cuando la persona tiene que transportar líquidos o cosas sólidas, me imagino que también puede ser, y es un cántaro de carga, el mencue, mencue, ¿ya? Ahí lo tenemos, Mencue. No sé si hay alguien que lo haya visto alguna vez en sus territorios o haya escuchado sobre lo que es un Mencue, ¿ya? Y si es que no, yo creo que la siguiente palabra sí la han escuchado alguna vez, malón. Esta sí es más común, malón, especialmente en la historia. Bueno, ya no se hace tanto malón, ahora se usa más como broma, como tirar una talla, ¿cierto? Un malón, ¿ya? Que es un ataque, un malón. Es como un ataque que se hace a un lugar y que como estrategia de guerra puede ser, o como estrategia de sobrevivencia, las personas que atacan ese lugar, primero destruyen mucho y segundo se llevan las cosas. ¿Ya? Eso es un malón. Y es muy común encontrarlo en la historia. Hoy en día ya no se hace malón, ¿ya? Aunque hay algunas personas que puede ser que lo sigan haciendo por ahí. Ya yo no, no me atrevería a decir que ya no se hace. ¿Ya? ¿Habían escuchado estas palabras? Ya, ya. Y Peña Ramón, Cerca de Tomé, Peñi, subiendo los cerros, hay una localidad que se llama Menque. Menque. ¿Tendrá que ver con un Mencue? Menque. Mm, no, no creo que tenga que ver con Mencu, porque Mencue tiene una palabra que es Mencu. Mencu significa carga o cargar. Entonces, claro, Menque no me suena. Pero Menku, disculpen, Menku significa cargar. Entonces Mencue es el instrumento para cargar. Es un tipo de lugar para, o sea, algo para cargar. Peña y Peñi. Aquí la Lamuel Loreto dice que ha estado en malones, pero con significado de fiesta. Ya, también puede ser. Significado de carrete, ¿ah?
Aquí tenemos otra letra, consonante, ¿ya? Y debo decir que en la lengua mapuche no hay solamente un tipo de N. Así que vamos a tener que analizarla de la misma manera que hemos analizado la L, ¿ok? La N no debe, o sea, ustedes con la punta de su lengua no deben tocar los dientes. En castellano, la N suele realizarse tocando con la punta de la lengua los dientes. Esta N no debe tocar los dientes incisivos. Y aquí tenemos el videíto que trata de explicar dónde tienen que poner la punta de la lengua. mm, Mmm, mm, mmm. mm, ¿Ven? Ahí la persona, bueno, la animación en este caso, mm, no toca los dientes. Y aquí, al lado, como no toca los dientes, la punta de la lengua no debería verse. mm, 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 Veamos los ejemplos de las palabras. Neuen, neuen. Neuen significa varias cosas. Fuerza, fuerte, poder, ¿ya? Entonces aquí lo que tenemos es una neuendomo. Mujer con neuen, como uno diría, ¿cierto? O mujer con fuerza, mujer fuerte. Neuendomo, neuendomo. Ahí tenemos el uso de neuen. Acá tenemos otra palabra, anamka, anamka. Anamka es una planta. Anamka, anamka. Acuérdense que no es una U. Mucha gente dice anumka. No, anamka, anamka. Y acá tenemos otro ejemplo, que es el verbo entrar. Ya cuando uno, por ejemplo, entra a una casa, cuando uno entra a una reunión virtual como esta, también cuando alguien entra en el sentido de ir a participar, por ejemplo, de un Guillatún, uno dice yo entro al Guillatún. No se dice yo participo, sino que yo entro. Entrar se dice conan, conan. Ahí tenemos el verbo entrar, conan, ¿ya? ¿Cómo vamos? ¿Voy muy rápido o vamos lento? ¿Vamos bien? No sé si me pueden dar esa como retroalimentación. No, vamos muy bien, Peñi. Muy bien. ¿Sí? Ven, Sí, Peñi. clarito, Peñi, clarito. Y Me acá alcahué. ven. Ah, ven, la buen Viani. Mari, Mari. Mari, estaba muy atenta. Y tenía una pregunta, que si canción es el, la palabra el catn sería cantar, es como el verbo, Buena pregunta, la Muen. Voy a devolverme un poquitito para hacer esa explicación. como ahora vimos ¿Ya? con n, ahí me vino la... Ajá. Sí. El, acuérdense que tiene una E. Yo le digo el, ¿ya? Y hay gente que le dice el, incluso, ¿ya? Para marcar esa E inicial, el, ya yo lo estoy marcando exageradamente. Y entonces, esa es la palabra canto o canción. En Picunche, cantar o componer una canción se puede decir de al menos tres formas, pero les voy a compartir dos formas solamente, para que las escribamos y sepamos cómo es el verbo cantar. Ya, la primera forma incluye la palabra, ¿cierto? Y es el can. El can significa hacer el. Entonces lo interpretamos como cantar el can.
Y tenemos la otra forma, Rilcantún, que también significa lo mismo. Es un poco más larga. Entonces tenemos Rilcan, que de acuerdo a mi forma de ver, es la que yo preferiría decir Rilcan. Y Rilcantún también la podemos usar, pero yo no la prefiero tanto porque es más larga, entonces prefiero decir Rilcan. Pero ahí están las dos que pueden usar para decir cantar. Peñi y Ramón. Claro, hay Peña, hay gente que utiliza el cantón para, yo he escuchado decir hacer música o hacer canto. Ujú. ¿Cómo lo respondería yo? Está dentro del mismo campo del significado, ¿cierto? Está dentro del mismo campo semántico, o mejor dicho, se puede entender que es lo mismo, se refiere a lo mismo, ¿ya? A hacer este gul. Gul no tan solo significa canto o canción, no lo quise poner acá porque puede generar confusión, ¿ya? Pero también hace referencia a la poesía. Entonces es la palabra que también se usa para decir poesía, especialmente hoy en día en donde hay más personas que hacen poesía que antiguamente. Entonces, en castellano hay más diferencias y en mapudungún están todo dentro de este significado que engloba la palabra "gul". Yamai, upapay. Ya, aquí me estaban diciendo que todo clarito. Qué bueno. Pasemos a la ñ. Me gusta esta consonante, es súper especial. Y acá tenemos que es igual a la del castellano. Vamos a decir que es igual, ¿ya? Quizá no lo debería decir en este nivel, sino que un poquito más adelante, pero tiene una leve diferencia, ¿ya? Es un poquito más suave en la lengua mapuche, no tan ñe, ¿cierto? ¿Ya? Y aquí la vamos a escuchar para que la realicemos. Acá tenemos una palabra que me gusta mucho, ñinca, ñinca. Ñinca es la palabra que vamos a usar para decir compañero o compañera, ñinca. Hay varias formas de decir compañero, ¿ah? Por ejemplo, un compañero de trabajo, un compañero de vida, pero no amoroso, sino que un compañero, alguien que va siempre siendo un amigo importante, ñinca, ¿ya? Ñinca. Yo creo que también lo podemos extender a la gente que comparte un curso, ñinca. Hoy en día lo podemos hacer así, ñinca. Acá tenemos otra palabra que se usa mucho para referirnos a los helechos, añpe, añpe, unas plantas súper importantes en términos ecosistémicos, los helechos, añpe. Y aquí tenemos la palabra que usan solamente las domo, las mujeres, para referirse a sus hijos, ¿ya? La palabra es coñi, coñi. Se usa también en la Araucanía, así que es muy similar. Y vamos a usar en Picunche coñi. Coñi para darle más significado, no tan solo significa hijo o hija de una persona que es humana, sino que también significa cría o pollito, polluelo. Por ejemplo, una gallina, gallina en Picunche se dice ata, esa es la palabra que usamos en Picunche para decir gallina, ata. La ata tiene coñi. Cuando dice que una gallina tiene coñi, nos estamos refiriendo a los pollitos, ¿cierto? Las perritas también tienen coñi, que son los cachorros. Y bueno, las personas que son humanas también tienen coñi. Las mamás tienen coñi, ¿ya? Ahí tenemos la palabra coñi. Sigamos. Esta letra es igual, así que no vamos a tener dificultad.
¿ya? Aquí tenemos tres palabras, algunas son conocidas, otras no. La papa, este tubérculo, ¿ya? Poña, poña. Hay gente que también le dice poñi, pero yo recomiendo que lo hagamos con esta letra E, poña, la papa. Hay muchos tipos de papa, hay algunas papas que tienen su nombre especial, pero en términos, como diríamos, generales, genéricos, poña significa papa. Acá tenemos un animal muy común en la zona Picunchi, y de hecho en la zona Mapuche, casi que los lugares donde vive este animal son exactamente los del territorio Guaymapu. Acá tenemos al coipo, coipo. Siempre cuento esto, cuando mi mamá y mi abuelita eran más jóvenes, en el lugar donde vivían se comía coipo. Era un alimento antiguamente. Hoy en día está protegido el coipo, ¿ya? Y lo digo porque es una costumbre antigua comer en el campo coipo, coipo. Y aquí tenemos este juego que se dice chueca en castellano, pero que es palín, palín. En la zona de donde yo soy, de Coltauco, me contaba mi abuelita y mi abuelito, cuando yo era bien chico, de que ellos se juntaban a jugar palín cuando eran niños. La gente jugaba palín en Picunmapu. Y también he escuchado de otras personas que han recopilado esta misma eh, información en sus territorios. Entonces el palín, eh, si bien algunas prácticas culturales no se lograron conservar de la misma forma, el palín se conservó hasta muy entrada, ¿cierto? La República de Chile, por decirlo así. Y hoy en día ya como este levantamiento mapuche y picunche trae consigo la revitalización de prácticas como la lengua, también en algún momento, prepárense, tanto Wentru como Domo, vamos a tener que volver a jugar Palin. Ya no sé qué piensan de eso. Peñi, por acá Peña y Renan. sí, el palín, la verdad que ha estado muy vigente en la Araucanía desde siempre, no es que se esté revitalizando ahora. Yo desde muy pequeño lo vi jugar y lo jugué, incluso en el colegio. Nosotros teníamos campeonatos de palín en las escuelas rurales, en los microcentros se juega mucho cuando se hacen competencias o encuentros. Entonces ha estado siempre presente, al menos en la Araucanía. Por acá no lo he visto nunca jugar, pero al menos allá, incluso antes de los guillatún, se juega. Entre las comunidades también hacen encuentros de palín, entonces está muy presente el palín Peñi. Sí, yo coincido con eso. En la Araucanía, el Palín está muy presente, tanto en torneos como le dicen, Sí, y en algunas partes, la zona más Narche, incluso durante el Ñiyatún, se juega harto. En la zona Picunche, lamentablemente, hubo un corte en la transmisión del Palín. Pero como yo les contaba, mis abuelos jugaron palín. Y lo interesante es que tanto hombres como mujeres lo jugaban. Pero bueno, hoy en día como hay mucho levantamiento ya de gente de la Araucanía y gente picunche en la zona de Picunmapu, ahora sí que podríamos decir han vuelto los torneos de palín y, y la gente picunche ahora lo está abrazando como una práctica cultural. No sé si el Peña Antulemu quería contarnos algo. Levantó la mano ahí el Peñi. Sí, no, sí, solo para informar que el Colín era un juego que estaba en Picunga. El obispado de Santiago, Ah, Peñi, no se escucha mucho, se escucha casi nada. Si lo puede repetir, por eh, favor. ahora sí, Ujú. no, era para señalar que el Colín estaba presente en Picunga. De hecho, Mm, no se oh, escucha. disculpe, Peñi, no se escucha nada.
Ya, pero lo esperamos, Peñi, si es que necesita hablar por otro May, dispositivo. ahora sí. Peñi, Peñi. Ya. No, era solo para comentar de que en Picún Mapu el palín estaba muy presente en tiempos de la colonia. Hay registros del Obispado de Santiago donde señalan que se jugaba a la altura de Santiago. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque uno siempre piensa que el palín solo es de Araucanía y hacia el sur, pero el palín se jugaba en Picún Mapu. Por eso usted hace hincapié de que hoy día está volviendo el palín de la mano de nuestros hermanos de Araucanía, pero históricamente eso existió, jugaban mujeres, jugaban hombres el palín, la iglesia lo prohibió, sobre todo a las mujeres, eh, y hay registro de aquello, de que se jugaba en Picummapu, por lo tanto es importante retomarlo. Ujú. Peñi, Peñi. Mañu Lo que, Poemi, Mañu Poemi. perdón Peñi, pero lo que sí para mí es novedoso, Peñi, es que efectivamente que las mujeres jueguen palín. Yo nunca he visto jugar palín a mujeres en la Araucanía. Entonces para mí eso es novedoso y obviamente no es ideal que también lo jueguen. Pero por allá es un juego típico de hombres porque es de mucha fuerza también. Entonces, de mucha Por ejemplo, resistencia física porque la cancha es muy grande, entonces tienen que mm, correr mucho. Entonces, siempre he sido de hombre, entonces el saber que también jugaban las mujeres me parece genial, pues sería interesante ver alguna vez ver jugar palina a ñañas. Ujú. eh, Sí, Peñi, Peñi, Peñi. Sí, la iglesia tuvo mucho que ver con la prohibición del palín para las domos, pero eh, es parte de la revitalización recuperar lo antiguo. Así que también hemos visto gente de la Araucanía y gente de Picunmapu, domo, que están retomando la práctica del palín. Pei, Peñi Carlo. el palín no es que se haya dejado de practicar en el Picum-Mapu. Alrededor de 1750 a 1770, eh, hu- justamente del arzobispado de Santiago, hubo una prohibición del juego del palín. Y hay documentos de eso y está refrendado por el temor de que el juego representaba así como una preparación militar. Mm, Y para que no hubieran alzamientos aquí en la zona central, digamos, se prohibió el palín. Eso sería mi aporte. ah, Peñi, Tata, Mañón Poemi. Qué interesante eso, porque yo he escuchado, y leído otra versión, pero me hace más sentido la versión que me cuenta. La versión que yo conocía y que también le he conversado con mucha gente es que primero se había prohibido el palín para la mujer porque como se hacía a torso descubierto, eso era algo impropio para los ojos de la Iglesia Católica. Y lo otro es que siempre culpan al hombre de la borrachera, entonces para evitar las borracheras, la iglesia prohibió el palín. Pero si es que lo vemos en términos estratégicos para la colonia, gente que tenga menor o peor estado físico, les convenía frente a personas que tienen un mejor estado físico producto de el palín y otros juegos mapuche que hay. Entonces, me parece también como una explicación que se basa en el sometimiento en algún momento. Así que lo vamos a retomar para mejorar nuestro estado físico, ¿ya? Eso es nuestra misión ahora. Así, Cthulhu. Ya, Mai, sigamos. Y aquí tenemos esta letra, me parece que es la última letra que vamos a ver de las similares. Ya vamos bien, hemos avanzado rápidamente el día de hoy, estoy contento. Miren, esta letra vamos a explicarla con un poquito más de detalle. ¿Ok? No sé si el Peña Tulemo iba a decir algo. Disculpen. ¿No? Ah, ya.
La vamos a explicar con un poquito de detalle, porque primero es casi idéntica a la que usamos en castellano chileno, castellano chileno. Y segundo, porque podríamos decir que acá tenemos una diferencia un poquito más notoria con las variantes de la Araucanía y sur, ¿ok? Así que esta letra eh, la hemos representado con el símbolo de la letra D, ¿ya? Porque antiguamente en todo el territorio mapuche, en todo el territorio donde se hablaba lengua mapuche, y acá estoy hablando desde el norte Limarí hasta el sur Butalebú y parte, ¿cierto?, del territorio trasandino, este sonido era como lo vamos a escuchar ahora. Eh, eh, Ya. V. Ya lo voy a tratar de hacer, no suena tan bien, pero mejor lo escuchan de mí, ¿ya? V, 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 v. Es una D, pero con los dientes, ¿ya? V, v, la punta de la lengua con los dientes. Ya, ¿y por qué tengo que hacer esta diferencia? Porque por producto del castellano y por producto de la lengua que evolucionó en otros territorios, como por ejemplo la zona de la Araucanía, este sonido cambió un poco, cambió. Entonces, al cambiar este sonido, uno tiende a pensar que ese era el sonido original. ¿Ya? Hoy en día en la Araucanía lo pronuncian como una Z, pero ese sonido es un sonido derivado de la misma evolución de la lengua y posiblemente, eso es lo que se especula, de la presión del castellano sobre la lengua mapuche. Entonces, en la versión picunche de la lengua, lo vamos a pronunciar como una D, pero con la punta de la lengua en los dientes. Y aquí tenemos tres palabritas que son importantes en términos culturales y también posiblemente en términos del vocabulario. De ahí vamos a hablar, el Peñicarlos quizás nos va a hablar de esto. Ya, tenemos aquí primero mudai, mudai. ¿Ya? El mudai es una bebida que es el análogo, por decirlo así, de la chicha que hacen en otros lugares, ¿ya? Pero es con su particularidad. El mudai es una bebida que en la zona picunche y en la zona mapuche general antiguamente se realizaba con granos como por ejemplo el maíz o la quinoa, incluso en la zona pehuenche con piñones, ¿ya? El mudai es un fermentado de estos granos, ¿ya? Mudai. Y que tiene un grado alcohólico que es muy bajo en comparación con la cerveza, por decirlo así, ¿ya? Muy bajo. Aquí tenemos otra palabra interesante, y este es dewe, o dewe, dewe o dewe. Y hay un grupo de roedores en todo el territorio mapuche que se llaman los ratones de cola de pincel. Son varias especies, no es solo una. En Picunmapu encontramos al típico roedor colita de pincel, Dewe. Hoy en día, esta palabra en el sur se usa para hablar del ratón doméstico, ¿ya? En Picunche podríamos decir, o en la lengua antigua, el ratón doméstico no se llama Dewe, se llama Laucha. Ese es el nombre que usamos para el ratón que vive en la casa, que vive en el granero y que hoy en día le han puesto Dewu, pero Dewu es un tipo especial de ratón y que de acuerdo al conocimiento que tengo, también era comestible en esta zona picunche. Y acá tenemos un color gris, cad, cad
o cad, 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 gris. ¿Ya? Entonces aquí tenemos tres palabras. No se olviden que este sonido es como una D, una D, y no como lo hacen hoy en día en hartos territorios, que es como una Z, ¿ya? Entonces, como estamos revitalizando la variante picunche, vamos a hacer este sonido. V. Ya voy a ver qué es lo que nos dice acá el Peñi Manet. Dice, la D del picunche no creo que sea tan similar porque se pronuncia con la punta de los dientes, ¿sí? La punta de la lengua en los dientes, ¿sí? Ahí tenemos esto. No sé si el Peñi Carlos quería comentarnos algo que tiene que ver también con su investigación sobre el debut. Ahí que, no se escucha Peñi, tiene que poner el audio. Ahora sí, Ahí ahora ven. sí. No, que la preparación del Mudai es la misma que tenían los incas, con los mismos elementos, la misma forma, pero ellos le llamaban chicha. Y lo que más me llama la atención es el ratoncito, porque en varias tumbas, digamos, aquí, túmulos o en tinajas o en urnas de greda, junto con los restos óseos se han encontrado también restos de búho. No sé si serían comestibles o no, por qué los colocaban ahí. Eso no tengo explicación. Mm. Peñi Ramón quizá tiene alguna explicación ahí, culinaria del debut. No, mire, sí, el Degu es de una familia de roedores que habita en la zona central, de lo que vivía en la cuarta región, hasta la sexta, quizá porque algunas personas señalan que lamentablemente se habría extinguido por la sobreexplotación que se produjo en este animal. Y no porque se le matara o eso, sino porque se utilizó durante mucho tiempo como animal de compañía y se llegó a exportar al extranjero. Hoy día ustedes pueden encontrar el Daegu en tiendas de mascotas. Es muy popular, sobre todo en países como Japón. Y yo tengo la teoría firme de que ese animalito que sale en la foto es el Pikachu Picunche. Eso creo yo. O sea, como que es el antepasado de Pikachu que está presente acá. Porque básicamente se exportó y se llevó a distintos lugares del mundo. En Estados Unidos los coleccionan, en Japón, como decía, y acá también se puede encontrar. En estado salvaje hay una reserva que se llama Las Chinchillas en la cuarta región. A lo mejor el Peñantulemo la ubica, ha podido conocerla. Y ahí se encuentra en estado salvaje. Y creo que en algunas partes de la región de Valparaíso y dudo que en la metropolitana. No sé si en la sexta todavía aquí en algunos de Google. Pero sí, lo más probable es que se comiera peña. Yo siento que todas las especies originarias tenían también un valor nutricional. Así que probablemente significaban algo para los antiguos y por eso aparecieron en la urna o en los sitios funerarios, como señala el Tata Carvajal. Eh, También está la toponimia, la, Codegua, no sé, o será Codigüe, Pichidegua, que son, digamos, corrupciones, Pichi, pequeño, Degu, ratón, o verdad de Degua. Sí, hay gente que dice eso. Hay, posiblemente en el caso de Pichidegua puede ser. En Codegua no lo sé todavía, pero hay que hacer tanta investigación al respecto, tratar de buscar una fuente, la más antigua de cómo se escribía. Eso nos queda todavía. Quiero decir una cosa para que no se confundan, y esto tiene que ver con el castellano. Te voy a decir dos cosas. Primero con el castellano, y es que en castellano este roedor le dicen
de gu, de gu. Entonces, esa G no es propia de la lengua mapuche, por lo tanto tenemos que reaprender a mencionarlo, es de w, con una w, y evitar el de gu, para que no nos salga castellanizado. Y segundo, tiene que ver con que el dewu es posiblemente el principal propagador de la palma nativa en Picunmapu. Y eso se nos había olvidado. La palma nativa, cuyos propagadores naturales se extinguieron hace miles de años, eh, hoy en día solamente contamos con pocas especies capaces de hacerlo. Y el dewu es uno de los encargados. Mientras haya dewu, va a haber palma nativa y viceversa. De hecho, el Peña y Ramón nos comentaba que hay muchas colecciones internacionales de Dewey y claro, la gente de esas colecciones internacionales importa en sus lugares palma nativa, coquitos de palma nativa para alimentarlo también. También lo hacen. Y aquí vimos las consonantes similares. Y hagamos una tarea, ya, un kdau, ya, un kdau. Y en este kdau vamos a escuchar. Acá, la muen Melisa, sí, lo que pasa es que reversionamos esa parte del manual, dependiendo de qué autor o autora diga que es similar o no. Hoy día nos vamos a quedar con estos sonidos, ¿ya? El sonido de la V, eh, hoy día yo lo considero que es un poquito diferente. Entonces, para que lo aprendamos mejor, lo puse hoy en esta presentación en los sonidos diferentes, ¿ya? Porque creo que la gente en castellano, pese a que podríamos decir que se parece mucho, le cuesta ese sonido. Ya, entonces, aquí vamos a ver este ejercicio en donde una domo le habla a un Wentru, ¿ya? La voz la presté yo, ¿ya? Pero es la domo la que le habla al Wentru y lo vamos a escuchar y ustedes van a transcribir lo que oigan. Lo vamos a poner las veces necesarias como para que ustedes lo puedan transcribir, ¿ya? Así que todo el Kitoaimen, escuchen bien. Eimi, ni eimi, kiñe, ñaue. Eimi, ni eimi, kiñe, ñaue. Eso es lo que le dice la domo al Wentru. Vamos a escuchar de nuevo lo que le diría la domo al Wentru. Eimi, ya de nuevo. ¿Qué pasó? Ni eimi, kiñe, ñaue. Eimi, ni eimi, kiñe, ñaue. Ahora lo voy a repetir yo. Eimi, ni eimi, kiñe, ñaue. Eimi, ni eimi, kiñe, ñaue, le dice la domo. ¿Entienden lo que dice la domo? Lo pueden escribir aquí en el chat para ver si es que le achuntaron o no, si es que pudieron entender lo que le dice la domo al Wentru. Ya, ahí están escribiendo. Ya. Vamos a ver cómo se escribe correctamente en términos ortográficos. Ya, una cosa es la oreja y lo otro también es lo ortográfico. Ya, así que veamos cómo se escribe. Ya, Mike, voy a apretar Meli, Kla, Epu, Quiñe.
Eimi niemi kiñeñahue. Eimi niemi kiñeñahue. ¿Ya? Eimi niemi kiñeñahue significa tú tienes una. Ah, me falta, me sobra acá una S. Tú tienes una hija. Esa S está de más. Ahí, perdón. Tú tienes una hija. Amy, tú, Niemi, tienes, Quiñe, una, ñahue, hija. Ñahue es la palabra que solamente usan los hombres para hablar de una hija, ¿ya? Entonces, no sé si acá hay algún Wentu que tenga ñahue, ¿ya? Le puede decir desde ahora en adelante ñahue a su hija, ñahue. Mari Mari ñahue le puede decir, ¿ya? Eimi ni Eimi quiñe ñahue. Veamos ahora qué le dice el Wentu a la Domo. Chalipoei mi domo. Chalipoei mi domo. Veamos de nuevo lo que dice el Wentu. Chalipoei mi domo. Chalipoei mi domo. Chali poei mi domo. Chalipoei mi domo. Le digo ahora con otra entonación. Chalipoei mi domo. Chalipoei mi domo. ¿Cómo escribirían Chalipoei mi domo? Y hay gente que está escribiendo Chalipoei mi domo. Chalipoei mi domo. Chalipoei mi domo. Chalipoei mi domo. Veamos aquí cómo se diría ortográficamente. Chalipoei mi domo. Ya, Chalipoei mi es una forma de decir hola o buenas tardes, buenos días, pero una forma diferente o más formal de saludar. Chalipoei mi significa yo te saludo a ti. Chalipoei mi domo, en este caso, te saludo mujer. Y ahí estamos usando esas letras que aparecen ahí y que acabamos de revisar. Chalipoei mi domo. De hecho, ustedes se pueden saludar así cuando se encuentren con alguien. Oh, Mari Mari, chalipoei mi. Hola, te saludo. ¿Ya? Yo no lo usaría tanto porque yo no soy así tan formal. Yo soy Mari Mari Peñi, chum, leu, peñi, no sé, chum, leu, mi, peñi, ya. Pero si ustedes quieren ser así bastante formales, si van a saludar a alguien súper formalmente, chalipoei mi. ¿Ya? ¿Les parece? Ahí tenemos el chalipoemi. Entonces, revisamos las consonantes similares. Me gustaría saber si es que tienen hasta ahora alguna duda, alguna consulta o algún comentario para ver si es que vemos las últimas consonantes no similares, si alcanzamos a ver algo. No sé si tienen algún comentario antes de que pasemos a la otra parte. Igual nos queda poco tiempo. ¿No? Voy a leer un mensaje que dijeron por ahí. Sí, ya. Sigamos entonces. Ah, dice, ¿qué es más formal? Ah, buena pregunta. Decir, ¿Chalipoemi o Amy? Yo diría que las dos suenan igual de formales. Para mí serían lo mismo en términos de formalidad. ¿Ya? Pero Amy suena más especial para mí. Amy. Suena más especial, pero igual de formal. Así lo veo yo la Yerka.
Y aquí no vamos a alcanzar a ver todo esto hoy día porque nos queda muy poquito tiempo. Ya nos quedan unos minutos. Ven ahí la mañana poémica ahí. Son también. Muchas gracias. Ya, acá tenemos consonantes que son diferentes a las castellanas. Y son diferentes tanto porque se escriben algunas de manera diferente y porque además suenan diferente. Entonces, aquí es donde yo veo que la gente tiene mayor problema de pronunciación. Así que las vamos a revisar. Yo creo que vamos a alcanzar a ver una o dos antes de finalizar la sesión. Y ahí justo aquí lo que nos estaba preguntando la Lamuen Melissa, esta letra, ¿ya? Esta letra es similar a la castellana en algunas ocasiones, por lo tanto, puede ser que a veces algunas personas digan suena similar, pero de acuerdo a lo que he visto yo en estos años que he transitado por el mundo picunche y mapuche, a la gente le cuesta. Esta consonante es también una diferencia. En la Araucanía no existe esta consonante, porque en la Araucanía se usa la letra F. Sí. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado que la lengua en la Araucanía evolucionó? En la Araucanía se usa la letra F, pero en Picunmapu y en la lengua mapuche antigua se usaba esta letra. Aquí les voy a mostrar cómo se hace esta letra, ¿ok? Y veamos la articulación. Ven que suena v. En castellano casi nunca hacemos v, nunca. V. Veamos acá cómo se ve. V. Se hace con los dientes también. Es una consonante dental. V. V. Es como que se sopla un poquito. No sé si está ahí el Peñi Manet. Sé que hoy día va a estar como oyente, pero si es que nos puede dar una descripción más formal de cómo describiría él esta letra, esta consonante V. Como la F, pero con las cuerdas las cuerdas vocales vibrando. Es vibrante. De hecho, es sonora. No es sorda como la F. Muchas gracias, Peñi Mañún Poemi. Y aquí tenemos algunas palabras, ¿ya? Y aquí vamos a conversar quizá de la última palabra que es interesante también. La primera, volil, volil, volil. Volil significa raíz. Volil es la raíz de las plantas y los árboles, pero también es la raíz que tiene uno. Me refiero a los antepasados. Uno cuando habla de sus raíces, está hablando de sus antepasados. Y se usa esta metáfora de Volil, pueblo mapuche de la tierra, ¿cierto? Para hablar del origen también. No tan solo del Tubún, como habíamos visto el otro día, también metafóricamente Volil, Volil. Tenemos también esta otra palabra, vilo, vilo. Vilu también he escuchado por ahí, vilú. En la zona del Maule es vilú. Y también vilo, vilú son las dos formas que podemos encontrar la palabra, ¿ya? Serpiente o culebra, ¿ya? Serpiente o culebra, vilo, vilú. Y a ver, veamos acá lo que aparece, el comentario del Peñi Renan. Y bueno, esta palabra que vemos acá es una palabra, la última, es una palabra que aparece mucho en la historiografía. Y en la historiografía los españoles la escribían así, ¿ya? Pero sabemos que los españoles, los militares, no tenían mucho quizá conocimiento o en esa época no eran capaces de distinguir entre la V y la B, ¿cierto?
pero la hemos rescatado porque es además la palabra que se usa en la zona Huilliche y es lo que llamamos una comunidad, Levo. En la Araucanía es diferente, por eso uno tiende a pensar que en la Araucanía está la palabra original, pero es diferente. En la Araucanía se le denomina No. lof, ¿ya? Pero en Picunche y en la lengua huilliche, la palabra es levo, levo. Levo es la comunidad. Y aquí es donde yo siempre trato de hacer la descripción porque lo vamos a ver en las próximas sesiones. Levo no es un territorio. Por ejemplo, yo puedo decir, mi levo se encuentra acá y aquí está mi levo. Y uno hace la referencia como a un lugar del planeta o a un lugar de Picunmapu. Pero levo es más que solamente un lugar. Incluye a los miembros de ese lugar. Entonces, por eso encontramos algunas personas que tienen un levo que está en la ciudad y que incluso es un poquito itinerante, se puede mover de un territorio al otro. Eso pasa mucho en la Araucanía, gente que tiene su levo, que ellos dirían lof, y de repente los trasladan a otro territorio y mantienen todavía la integridad del lof, no se rompe. Y de hecho nos pasó mucho en Picunmapu, diría yo, a todos los levos de Picunmapu, que en algún momento de la colonia fueron o achicados o trasladados, movidos, pero no se corrompieron, es decir, no se eliminaron, porque el Evo no tan solo es un territorio, sino que también es la composición de personas de de ese tronco familiar con relaciones, interacciones, tanto políticas como de otras índoles. ¿Ya? Entonces, levo es la palabra que vamos a usar para referirnos a una comunidad. ¿Ya? De acuerdo a mis investigaciones, el levo de donde venía mi familia quedaba en un lugar que se llamaba Purén, por allá en Coltauco. ¿Ustedes conocen alguna historia más de su levo original? Y dejo la palabra abierta ahí para que comentemos antes de que nos despidamos. La en Viani. Viani. Me vibra, me sale como el aire ahí, me rebotan los labios. Bueno, ahí Antulemo estaba haciendo bien la investigación, pero nuestra familia Manque, gran parte de su presencia, la mayoría de nuestros antepasados están en Santa Virginia, que es hacia el interior de Yapel. Ahí está gran parte de los Manque. Y hay un tío una vez me dijo pues, que hay un letrero que dice prohibido entrar a menos que seas Manque. Y él no los conocía, pero una vez como fue y se presentó, lo dejaron entrar, pues. Entonces ahí, es muy bonito porque yo me crié afuera, pues me crié en Santiago, pero cuando llegué al Chuapa, me llamó mucho la atención ver que había tanta gente que tenía el apellido. Y ahí uno empieza a indagar y es una familia, pues una gran familia que cuando vamos más a los orígenes no tan lejanos, encontramos como los tatarabuelas de ese territorio. Mañu Poemi Lamien. Sí, yo igual tengo entendido que son mucha gente manque en esa zona de Santa Virginia. Y no me acuerdo de algunas otras palabras por ahí del territorio Carén también, me decía el Peña Telemo. Ya. La raja manquera, la quebrada de Luncumán, que me decían Antulemo que antes era Luncumanque. Bemniel Lamuen. Sí. No sé si hay alguien que quiera compartir más un poquito de la historia de su levo o de su territorio o de lo que ha recopilado. Porque si no es así, eh, ya estaríamos como en la hora de término de nuestra sesión de hoy. Ha sido larga, hemos aprendido harto hoy, hemos aprendido a pronunciar las consonantes que son similares. También le dimos un vistazo a esta consonante que es un poquito diferente.
ya, la V, y también vimos las formas de saludar, de preguntarnos cómo estamos. Y bueno, quedo atento a cualquier consulta que tengan, si no, dejaríamos la sesión hasta aquí. Peña y Ramón, si quiere, lo puede dejar de grabar.